Hola, 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 probando, probando. Muy buenos días, señoritas, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra penúltima sesión del curso de sanitaria. Estamos viendo el diseño de la red de alcantarillado sanitario, de tal manera que hemos dado ya las pautas necesarias para desarrollar la planilla de cálculo que también les he enviado. Entonces, con todo ese ya conocimiento adquirido, vamos a ver esta presentación sobre la planilla, el llenado de la planilla de cálculo. El día de hoy les voy a enviar, al finalizar la práctica correspondiente al alcantarillado pluvial, que va a ser la tercera práctica, y no vamos a dar una cuarta práctica debido a que ya no nos va a dar tiempo para calificar para el examen. Ustedes saben muy bien que esta semana culmina las clases virtuales y la próxima semana vamos a rendir el examen. Nuestro examen, como siempre, va a ser el día jueves a las 9 de la mañana sobre alcantarillado pluvial. Entonces, ustedes hasta el próximo lunes me van a enviar sus prácticas. Yo ya voy a tener listo todas las calificaciones y ni bien en el examen, hasta al día siguiente ya van a tener sus notas, ya van a saber los aprobados, los reprobados y los que entran a 2D. Entonces lo vamos a reducir a 3 prácticas y lógicamente vamos a ponderar el 40% de las prácticas. Bien, entonces vamos ahora a la presentación preparada para el día de hoy, que es precisamente la planilla de cálculo. Compartimos pantalla y nos vamos a esta presentación. A ver, acá está. Muy bien. Ahí está entonces el capítulo que vamos a revisar hoy día. Continuamos revisando más bien. Es el capítulo de sistemas de alcantarillado pluvial y vamos a ver la planilla de cálculo. Otra vez, por favor. Se ha salido. Bien.
Bien, entonces decíamos que tenemos que ver el sistema de alcantarillado pluvial. El tema 3, hemos visto ya 2 temitas. El tema 3 viene a ser la planilla de cálculo de ingeniería sanitaria. Les he enviado las planillas, como les digo y les decía en sanitaria, las planillas las elabora cada empresa, cada ingeniero, ¿no? Entonces hay que irlo mejorando, viendo qué falta o qué está sobrando, no repetir, pero sin embargo, un esquema general es más o menos de este tipo. En una primera página tenemos los datos, habíamos indicado, los datos de cada colector, de dónde a dónde va el colector, la longitud parcial y la acumulada, el área de aporte, en este caso viene a ser el área de drenaje, en sanitaria llamamos área de aporte, aquí llamaremos área de drenaje, parcial, acumulado. Muy importante aquí el tiempo de concentración, entradas, recorrido y total. Estaba viendo algunas prácticas, algunos tienen, todavía les está quedando algo de confusión en lo que es el tiempo de entrada para tuberías internas. Para externas no hay problema, 5, 10 o 20 minutos. Pero para la interna todavía hay que ir revisando un poco más. La intensidad de precipitación, el coeficiente de escurrimiento y el caudal calculado. Luego tenemos a continuación la planilla de cálculo, la página B. Esta viene a ser ya la pendiente del colector en función a la pendiente de la rasante. Entonces tenemos la cota de rasante superior e inferior, la pendiente, calculamos, lo vamos a ver, solamente aquí estoy haciendo una presentación rápida. La parte hidráulica de funcionamiento, el diámetro que vamos a adoptar, la velocidad con Manning y el caudal de flujo con sección velocidad. Y la parte topográfica, que también es importante, ¿no? La profundidad de corte de terreno, la cota solera, por supuesto, más bajo que la cota pendiente o rasante, y la caída es la diferencia de alturas entre cotas. Entonces, es un poquito más sencilla esta planillita que la planilla de cálculo sanitario. Habíamos indicado que, a diferencia del alcantarillado sanitario, en el pluvial tenemos que considerar las áreas circundantes que van a aportar con aguas de lluvia a las diferentes cámaras y, lógicamente, a los diferentes colectores. Entonces, hay que considerar también esas áreas adyacentes como parte del área de aporte a cada uno de los colectores. Habíamos visto también, habíamos acabado la sesión anterior con estos datos, ¿no? Los datos iniciales de este ejemplo. Este ejemplo de diseño tiene estos datos. La superficie urbanizada, que es la superficie del alcantarillado sanitario, 3,14 hectáreas. Pero la superficie de la cuenca, que va a ser la superficie que va a captar las aguas de lluvia, lógicamente es mayor, ¿no? Es mucho mayor porque estamos considerando las áreas de afuera. Las cotas vienen a ser las mismas cotas del sistema de alcantarillado sanitario, porque se va a poner paralelo nuestra cámara sanitaria y nuestra cámara de aguas pluviales. Habíamos repasado esto, lo vamos a volver a ver porque es lo importante. La planilla de longitudes, vean ustedes que este diseño que lo he sacado es el mismo que hemos usado en el sanitario. Tanto el flujo como el sistema de la red, ¿no? Que trata de ser una red de este tipo, ¿no? En zigzag, en escalera también se llama esto, en bayoneta. Entonces el agua viene de A a B, de B a D, de A a C, de C a D. Ahí se juntan estas dos líneas de agua. Estas dos líneas de agua se juntan y continúa su flujo hasta F. Parte aquí otra línea de C a E, de E a F, se juntan las aguas y llega hasta G. Esta línea pequeña del desvío de D a G, se juntan las aguas y va al tratamiento
y si no es necesario el tratamiento en el sanitario, va directamente a la disposición final, al cuerpo de agua, receptor, al río, al lago, a la laguna, receptora, o a una piscina. Bien, entonces viene a ser el mismo, ¿no? Estamos usando los mismos datos. Este es un cuadrado, este es un rectángulo y este es un triángulo, que son los casos más comunes que se van a dar. Bien, por lo tanto, vamos a realizar las longitudes, que lo saben ya ustedes muy bien, todos lo han hecho muy bien esta parte. La longitud adyacente es lo que leemos nosotros del planito a escala y ponemos la longitud. Lógicamente aquí son exactos, pero en un plano real van a ser longitudes diferentes, ¿no? Cada calle va a ser diferente, no va a ser exacto 100 metros. Entonces hay que medir a escala la longitud del colector, en este caso pluvial. La longitud acumulada ya sabemos cómo ir acumulando. De A a B, de B a D se acumula. De A a C, de C a D. Entonces eso estamos viendo. De A a C y de C a D. Se va acumulando, por lo tanto tenemos 240. De A a B, de B a D se va acumulando. De A a B, 120, más B a D, 120, 240. Y cuando ya aquí se junta, en el D se juntan las dos líneas de conducción, entonces aquí empieza de D y termina en F. Ya sabemos, acumular. ¿Quiénes han llegado a D? Aquí ha llegado a D, aquí ha llegado a D, 240, 240, 480. Más de D a F, acumulando 100, 580. Listo, ya tenemos el acumulado hasta D a F. A eso hay que acumularle C, E, F, que también ya lo sabemos. De C a E, 100, acumulado 100. E a F, 120, acumulado 220. Y aquí empezamos ya a acumular F a G, porque hay dos Fs, ¿no? Aquí está. Ha llegado a F 580, ha llegado a F 220, sería 700, 800. Más 100, 900. Listo, de F a G, 900. Este es sueltito, de D a G, 140, sueltos 140, pero de aquí se acumula de G al final, se acumula la distribución, la disposición final, 900 más 140, 1040. Ese análisis lo saben ustedes hacer muy bien, pero hay que hacer siempre el repaso para no confundir. ¿Qué sucede con las áreas de drenaje? Acumulamos de la misma forma. Lo único que cambia aquí ya es el área, no solamente de la parte urbanizada, sino también de la parte que está fuera de la urbanización. Por tanto, por ejemplo, de A a B ya es 0,8. No es lo que hemos calculado nosotros aquí del triángulo, sino hay que considerar también esta área que está fuera. Y así hemos ido determinando, ¿no?, las áreas diferentes para los tramos exteriores. Para los interiores solamente será el área urbanizada. Habíamos indicado de C a D, sería 0,35 por este lado, 0,35 por este lado, entonces sería 0,7 de C a D. De C a D, aquí está, 0,7. Y así vamos determinando. Eso creo que es bastante sencillito, muy sencillo, y vamos acumulando de la misma forma como hemos ido acumulando las longitudes. Inclusive decíamos, sin ver el planito, podemos nosotros acumular aquí rápidamente. Hay que ver quiénes llegan a D. Aquí está D ha llegado, 1,5 más 1,5 más 1,6, 3,1 más 0,4, 3,5. De la misma forma como hemos ido acumulando las longitudes. Entonces, el análisis de longitudes y áreas de drenaje en este caso es similar, es igual que lo que se realiza en el estudio del alcantarillado sanitario. Solamente requerimos orden. Hay que ser ordenado en este desarrollo. Nada más. Vamos ahora ya a la parte pluvial. ¿Qué sucede en la parte pluvial? Entonces aquí ya cambian las cosas. No se acumula igual que longitudes y áreas, sino hay que hacer
con bastante criterio con el concepto de lo que es el tiempo de concentración. Recuerden que es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda la gota más alejada en llegar hasta el final del colector analizado. Ese es el concepto. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda la gota más alejada en llegar hasta el final del colector. Ese tiempo de concentración lo dividimos en dos. El tiempo de entrada, que viene a ser el tiempo que tarda la gota más alejada en llegar al inicio del colector. Y el tiempo de recogido, que es el tiempo que tarda la gota en recoger el colector, del inicio al final del colector. Entonces, eso hemos hecho unas 2 veces o 3 veces esta explicación, porque eso es lo importante para el análisis de la planilla de cálculo. Entonces, repasando, vamos a ver, de A a C, A arranque, a C, este trámite, de A a C, ese trámite. Tiempo de entrada, como es un colector externo, ha tardado la gota más alejada en llegar desde donde ha caído, ha tardado en llegar hasta el inicio. Eso puede ser 5, 10 o 20, de acuerdo a la pendiente, ¿no? Si la pendiente es muy pronunciada, se toma 20 minutos. Si es más o menos, 10. Y si es muy plano, 20 minutos. Hay ecuaciones también para hallar ese tiempo de entrada en la norma boliviana, pero este es un buen criterio inicial. Por lo tanto, fíjense, como es un colector que se inicia en un tramo, en una cámara de arranque, entonces tomamos el tiempo de entrada, el tiempo que tarda la gota en recoger esta parte externa de la cuenca. 10 minutos, porque para nosotros hemos visto en el planito que no es muy pronunciado ni muy plano. Entonces, vean que todos los de arranque ponemos 10 minutos. De A a B está llegando de A a B, pero vamos a analizar el tiempo de entrada, 10 minutos. De C a E, 10 minutos. Otro arranque, 10 minutos. Todos los tramos de arranque, 10, 5, 10 o 20 minutos, de acuerdo a la pendiente del terreno. Hasta ahí no hay problema. Vamos ahora al tramo AC. El tiempo de recorrido es el tiempo que tarda el tramo, la gota en recorrer el tramo A a C. Son 120 metros. Nosotros calculamos velocidad, distancia sobre tiempo. De ahí despejamos el tiempo que nos da en segundos. Lo convertimos a minutos y nos da 0,8. Entonces, en eso tampoco hay problema. Es demasiado sencillo eso. El tiempo que tarda en recorrer, no en segundos, en minutos. En algunas prácticas lo han tomado, han despejado el tiempo, nos salía no sé cuántos segundos, bastante alto, y eso lo han tomado como el tiempo minutos. Entonces hay ese error. Las unidades tienen que ser bien establecidas. Por lo tanto, el tiempo de recorrido, de concentración del tramo AC sería 10,8. Vuelvo a repetir, es el tiempo que tarda desde aquí en recorrer esto y en recorrer esto. Todito eso. Todo eso, el tiempo de entrada más el tiempo de recorrido para el tramo AC. Pero para el tramo CD, ¿qué es el tiempo de entrada? ¿Por qué hay aquí el 10,8? Porque para el tramo CD, para este tramo, el tiempo de entrada es el tiempo que tarda la gota más alejada en llegar al inicio del colector. Entonces, será este tiempo, esto y esto. Todo eso sería el tiempo de entrada, pero para el tramo CD. Este es el tiempo de entrada para el tramo AC, pero para el CD es el tiempo hasta el inicio del colector. Entonces, tengo que sumar este valor con ese valor. Es 10,8. Por eso acá le ponemos 10,8 como tiempo de entrada para el tramo CD. ¿De acuerdo? Su recorrido es 0,8, entonces sería 11,6. Esa es la forma de determinar los tiempos de entrada para tramos internos, que no son de arranque. Aquí otro tenemos, AB, 10 más 8, 18.
para este tramo. Este tiempo 10 y esto 0,8. Pero para el BD, entonces el tiempo de entrada es el tiempo que tarda en llegar hasta aquí. Por lo tanto, tendrá que ser el tiempo de entrada para BD es igual al tiempo de concentración de AB. Creo que viendo la figurita es mucho más fácil de entender. Es por eso que este 18 lo llevo aquí. Pues. Así como este otro lo he llevado aquí. Ese es el tiempo de entrada para el segundo tramo. Más su tiempo de recorrido de BAD, más su tiempo de recorrido 11,6. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es lo importante, el tramo de F. ¿Qué tiempo tarda en recorrer el tramo de F? ¿Qué tiempo tarda en llegar hasta D, por ejemplo? Ese es el tiempo de entrada. El tiempo que tarda esta gotita más alejada en llegar hasta este punto B. Ya sea por esta línea o por esta otra línea. Entonces, en ese caso tomamos el mayor de los dos. Porque hay una línea que tarda 11,6, otro que tarda 11,6. Como son iguales, en este caso muy particular, tomamos lógicamente 11,6. A eso le adjuntamos su tiempo de recorrido. ¿De acuerdo? Ese es el análisis que tienen que hacer. Fíjense aquí, para llegar a F tenemos dos tiempos. Uno que ha venido desde este lado y otro que ha venido desde C solamente. Lógicamente, de estos dos hay que tomar el mayor para analizar el FG. Voy a analizar ahora el FG. ¿Qué tiempo tarda en llegar hasta F? Hay dos líneas. Hasta el punto F tarda en llegar dos líneas de conducción. Uno que tarda 12,3 y otro que tarda 11,5. ¿Cuál voy a tomar? El mayor. Ahí hay que tomar, igual que aquí hemos hecho, pero como eran iguales, no había problema. Pero aquí hay que tomar el mayor como su tiempo de entrada. Entonces nos interesa esta gotita, la que ha tardado en llegar por aquí. No esta gotita, la que llega aquí. Por lo tanto, cuando tenemos estos casos, no es como en longitudes o áreas que se suman, no, más bien se toma el mayor y a eso le adjuntamos el tiempo de recorrido y obtenemos su tiempo de concentración para el tramo FG. Esto es lo que tienen que analizar. Esto es lo importante en el análisis de la planilla de cálculo pluvial. Bien. Luego, en la planilla viene la intensidad de precipitación. Ustedes ya lo saben eso. Nos vamos a las ecuaciones de lluvia de La Paz. Periodo de retorno, 2 años hay que tomar. El periodo de retorno, algunos lo llaman frecuencia, no está muy bien el nombre de frecuencia. Hay que tomar de 1 a 2 años. Nosotros vamos a tomar 2 años. 2 años como periodo de retorno. El tiempo, o mejor dicho, el tiempo de duración de la lluvia, ese es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es lo que hemos calculado hace un momento. Esos tiempos de concentración, todo esto. Esos son los tiempos de concentración. Eso viene acá. Reemplazamos y vamos a hallar la intensidad de precipitación. Para cada colector, porque de cada colector su tiempo es diferente. Por lo tanto, nos va a salir intensidades de lluvia diferentes. Luego viene el cálculo de caudales. El coeficiente de escurrimiento ya sabemos cómo hallar, ¿no? Sabemos que se halla un coeficiente de escurrimiento medio que es igual a la sumatoria de los coeficientes por las áreas de aporte particulares sobre la sumatoria de áreas. Pero generalmente en poblaciones pequeñas no se hace este análisis, ¿no? Esto se hace cuando son poblaciones medianas o grandes. En poblaciones pequeñas, lo que se hace es adoptar un coeficiente de escurrimiento medio a criterio. Generalmente tomamos 0,5, que es el valor intermedio. Pero en poblaciones medianas, en urbanizaciones, poblaciones grandes, hay que hacer este análisis en función de la cantidad de áreas de superficie.
Por lo tanto, puedo calcular el caudal parcial. Aquí está la ecuación de que se llama la ecuación racional. 278C, 0,5, y la intensidad de precipitación que hemos hallado con la ecuación de la lluvia, y A, el área. Si tomamos el área propia, el área parcial, entonces hallamos caudal parcial, columna 6. Si tomamos el área acumulada, eso es lo que nos interesa, el área acumulada, ¿no? Con eso vamos a hallar el caudal acumulado que se está juntando para entrar al colector. Este es lo que nos interesa. Este caudal es el que nos interesa, porque para ese caudal hay que hacer el diseño de la tubería. Aquí está entonces, lo van a repasar estito para llenar la planilla. La pendiente, ¿cómo calculamos la pendiente? Decimos, vamos a nosotros profundizar la cámara a 1 metro. Si alguien quiere a 1,20, a 1,50, es aconsejable hasta 2 metros, ¿no? Vamos a profundizar 1 metro. Entonces la cota rasante va a ser 1 metro más que la cota solera. Cota rasante inferior, cota solera inferior. Por tanto, la pendiente del terreno va a ser igual a la pendiente del colector. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la pendiente? Diferencia de cotas sobre longitud. Eso es pendiente. Cota rasante superior menos cota rasante inferior sobre la longitud de la tubería. La longitud proyectada de la tubería. Si queremos en porcentaje, ese valor lo multiplico por 100. La planilla me pide en porcentaje, entonces este valor que hemos calculado de la pendiente, que es la tangente del ángulo, lo multiplicamos por 100. No hay problema. Diámetro a tubo lleno. El sistema de alcantarillado pluvial se diseña como si funcionara a tubo lleno, aunque no lo va a hacer, pero lo vamos a diseñar de esa manera. Por tanto, la carga de agua va a ser igual al diámetro. Cuando está a tubo lleno será área por velocidad. Caudal, área por velocidad. La sección a tubo lleno, pi cuartos diámetro cuadrado. La velocidad por Manning, 1 sobre n, r a la 2/3 es la 1 medio. El radio hidráulico siempre es de cuartos, a tubo lleno. ¿No ve? Entonces hacemos aquí un poquito de álgebra, juntamos los diámetros, aquí está d al cuadrado, d a la 2/3, 3 por 2, 6 y 2, 8/3, d a la 8/3. La pendiente a la 1 medio, el coeficiente de Manning, pi cuartos. Aquí el 4 con este 4 también lo estamos juntando, sería 5/3. Esta sería la ecuación para hallar el diámetro. ¿De acuerdo? Con eso ustedes calculan el diámetro a tubo lleno, adoptando lógicamente el coeficiente m, ya en función del material, teniendo la pendiente, aquí la pendiente tiene que estar en valor real, no en porcentaje, y tenemos el caudal que hemos determinado, el caudal de diseño. Entonces tenemos todo esto en columnas anteriores, hallamos el diámetro. Seguramente el diámetro nos va a salir muy pequeño. Entonces, tenemos que adoptar diámetros nominales. Vamos a adoptar el diámetro nominal más cercano, pero como mínimo tiene que ser 6 pulgadas. En realidad, el reglamento me dice 8 pulgadas, y 6 sí se justifica. En poblaciones pequeñas se justifica, pues, por abaratar costos, diámetros más pequeños, entonces podemos adoptar hasta 6 pulgadas. ¿De acuerdo? Si nos sale más pequeño, adoptamos 6 pulgadas, 15 centímetros. Entonces casi todos nos van a salir 6, 6 y alguna vez 8, 10 hasta 12. Este es el rango. Ese es el diámetro. Nos va a salir, en este cálculo anterior, nos va a salir un valor pequeño. Seguramente, entonces hay que adoptar nomás 6 pulgadas, 15 centímetros. Luego calculamos la velocidad de funcionamiento con Manning. Aquí está Manning, ya para el diámetro, lógicamente, el diámetro nominal adoptado, pero aquí entra en metros. Ustedes saben que cuando hacemos hidráulica, trabajamos en el sistema internacional.
tenemos que verificar la velocidad que siempre esté en este rango, porque eso nos dice la norma. Y si no está en ese rango, hay que aumentar pendiente o disminuir pendientes. Si la velocidad es muy grande, hay que disminuir la pendiente. Si la velocidad es muy bajita, hay que aumentar la pendiente para que aumente la velocidad. Entonces, ese jueguito ya tienen que ir haciendo de manera personal, ¿no? Una aplicación que hace eso, va verificando, va cambiando. Nosotros, si hacemos una planilla de manera manual, tenemos que ir verificando también que la velocidad resultado esté dentro del rango. Y finalmente el caudal de funcionamiento. Esa velocidad por la sección a tubo lleno, ese sería el caudal que funcionaría, diremos, cuando se encuentra a tubo lleno. Lógicamente, muy excepcionalmente va a funcionar a tubo lleno, y inclusive puede rebalsar, pero cuando hay lluvias excepcionales, cuando hay lluvias regulares, normales, va a estar funcionando tranquilamente nuestro sistema de alcantarillado pluvial. Cuando ocurre desborde, cuando viene una lluvia intensa, una lluvia no prevista. Vean que no es tan complicado entonces esto. Aquí se les presento ya llenado la planillita para cada uno de los casos, el tiempo de concentración, como hemos ido calculando, la intensidad de precipitación con la ecuación, coeficiente de escurrimiento hemos tomado el mismo, y hemos calculado el caudal con el área parcial y el caudal total con el área acumulada, ¿no? El caudal con la ecuación racional, 278 CIA. Luego hemos calculado la pendiente, la diferencia de cotas entre la longitud por 100, aquí está la pendiente, hay pendientes elevadas. La hidráulica, el diámetro, fíjense que aquí nos sale casi 10 centímetros, 4 pulgadas. Entonces podríamos tomar, pero aquí estoy mostrando los resultados que nos ha dado. 12 pulgadas, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. La velocidad, hemos calculado ya con Manning, y el caudal de flujo, que lógicamente va a ser muy superior al caudal de diseño. Pero con eso estamos asegurando el funcionamiento, ¿no? Fíjense aquí el caudal 18 litros segundo. Aquí me da 46 litros por segundo, porque estamos adoptando un diámetro mínimo. Inclusive aquí más pequeño, 4 pulgadas. El corte de terreno es la profundidad 1 metro y con el diámetro más 1,10. Aquí la profundidad 1 metro con el diámetro 6 pulgadas, 1,15. Y aquí están las cotas, ¿no? Entonces la cota rasante menos el corte viene a ser la cota solera. Y la caída es la diferencia de esta cota menos esta cota. Revísenlo, jóvenes, este ejemplito. Está bastante completo, es algo sencillito. Lógicamente vamos a tener también un examen un poco similar. Les estoy dejando la práctica, que es precisamente hacer esto mismo, completando con su planito, pero para el ejemplo que hemos hecho nosotros de el alcantarillado sanitario. Entonces el dibujito lo he cambiado, pero el mismo ejemplo lo van a hacer para el pluvial. Con esto habríamos concluido esta parte. Nos falta una clase que vamos a pasar el día jueves, y es una clase para redondear todo este curso que hemos realizado. Ha sido un poco más complicadito realizar esta experiencia virtual, pero nos ha servido de mucho, por lo menos para nuestra materia, ¿no? Hemos desarrollado apuntes, hemos desarrollado exposiciones, y todo eso lo vamos a pasar a un libro, lo voy a ir corrigiendo, y espero que hasta el próximo año ya tengamos un textito de nuestra materia para las futuras generaciones. Entonces nos ha ayudado bastante este proceso. Bien, jóvenes, si no tienen alguna pregunta, vamos a concluir y esperen el envío de esta exposición y de la práctica. Es más, les voy a pasar también los apuntes sobre alcantarillado pluvial. Entonces, tres documentos les pasaría
al finalizar esto. ¿Alguna pregunta, Ismael? ¿Tiene alguna consultita? Puede activar. Ismael, ¿tiene preguntas? No, Inge. Muy bien. Está levantada su mano. Perdón. Ingeniero, Gonzalo, disculpe, ¿está bien? una pregunta respecto a las pensiones, no sé si puedo hacerlo usted. No manejo yo esas cosas. Ok, ¿Ya? ingeniero. Listo. Entonces no se olviden, de este jueves al otro, nuestro examen. El día lunes, el próximo lunes, tienen que presentar la práctica. Ya van a tener sus notas con las que están entrando al examen. Cuídense, jóvenes, la situación está peor, hay que cuidarse. Hasta luego, ingeniero. Hasta Gracias. luego, ingeniero. Gracias, Inge, hasta luego. Chao, Andrea. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ingeniero. Chao, Gabriel. Nos vemos. Gracias, Inge. Chao, chao, chao.